Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, doctora. ¿Me están escuchando? Bueno, Sí, doctora. yo le he dicho a tu compañera que vamos a empezar o'clock porque hay otra clase después. Solamente tenemos, bueno, se están apurando, solo tenemos 46 presentes, son 75, ¿no? Yo soy la doctora Joyce Kahn, especialista en neonatología, trabajo en la seguridad social, en el Hospital Yanaguara. Y tengo unas clases referentes a mi especialidad en el semestre que ustedes están cursando. ¿Ustedes están en qué semestre? Hola. Noveno semestre, doctora. ¿Qué? Noveno semestre. Noveno semestre, o sea que están en quinto Sí, doctora. año. Ok. Entonces vamos a empezar con la clase. En cuanto a la semiología del recién nacido, nosotros los médicos tenemos que ser muy observadores, ¿no? Tener que mirar. Y si vemos alguna patología en algún punto de nuestra carrera, pues no nos vamos a olvidar nunca, pero tenemos que ser observadores. Vamos a empezar hablando un poquito de la edad gestacional. Generalmente los ginecólogos sacan, por decir, de acuerdo a la fecha de la última regla, pero a veces las mamitas no dan una fecha, digamos, precisa, de confianza, y a veces el examen físico nos va a ayudar a determinar la edad gestacional. Porque si bien pueden hacer una ecografía, la ecografía es más o menos confiable hasta las 36 semanas y después ya no es confiable. Con la altura uterina también es un punto de referencia, ¿no? No es que sea 100% correcto, porque ustedes ya saben, ¿no? Que en el primer mes el crecimiento uterino está debajo del pubis. Y a partir del segundo mes ya aparece por encima del pubis, ¿no? Por cada mes aumentan ¿cuánto? 4 centímetros. Más o menos. Entonces es básico el examen, como le digo, el examen físico para tener una idea correcta de la edad gestacional del paciente. Se habla de un recién nacido término cuando está comprendido entre la edad gestacional desde las 37 semanas hasta las 41 semanas y 6 días. Por encima de las 42 semanas se llama un bebé posmaduro y por debajo de las 37 semanas se llaman recién nacidos prematuros. Pero con esto del avance de la inseminación, ¿no? De las mamitas que no pueden concebir, que a veces salen 2, 3 en la inseminación, pues nos nacen muchos niños inmaduros, ¿no? Los inmaduros son los que están con una edad gestacional de los 21 hasta las 27 semanas. Por allá ustedes ya recordarán que por debajo de 20 semanas se llama ya aborto, ¿no? Este test de Asher es un test bastante sencillo que nos hace reconocer en forma rápida la edad gestacional de un paciente. Acá están los parámetros más importantes, los principales, ¿no? Porque también hay, el test de Asher tiene parámetros secundarios. ¿Me escuchan o no? ¿Alguien está hablando? Sí, doctora. Bueno, entonces, como les dije, es un test bastante sencillo, práctico. Tenemos acá que una de las características a evaluar es el cabello, el pabellón auricular, el pezón, los genitales, cada uno tiene sus características, los masculinos y los femeninos, y los pliegues plantares, ¿no? O sea, uno ve rápidamente y podemos sacar la edad gestacional. Pero este test de Asher solo nos va a ayudar a tipificar si es prematuro, menos de 36 semanas, por ciertas características, y si es a término, por ciertas características igualmente, o post término también, ¿no? Cada uno tiene un puntaje. Otro test también que nos ayuda para ver la edad gestacional y bastante usado sobre todo en el ministerio, ¿no? Porque nosotros en la seguridad no lo usamos mucho, es el test de Capurro. Igual
Tiene parámetros acá muy parecidos al test de Asher, pero estos ya tienen un puntaje. Si se suman todos estos puntajes, por ejemplo, si acá le ponemos que dice 16 y acá le ponemos 10 y a esto le sumamos 204 y lo dividimos entre 107, nos va a dar una edad gestacional aproximada. El test de Bayard y hay otro test de Dubowitz, digamos que evalúa parámetros físicos y neurológicos. Es un poco más completo, un poquito más tedioso para hacer, pero eso se debe hacer después de las 24 horas de vida. Porque si por alguna causa el niño nació, por decir mal, o deprimido, asfixiado, entonces va a estar en recuperación todavía las primeras horas de vida y no va a ser reactivo, sobre todo en las pruebas neurológicas, ¿no? Estas son las pruebas neurológicas. Igualmente, de acuerdo a la suma de los valores que se da, acá hay una tabla que nos va a dar una edad gestacional aproximada. Apenas nace el recién nacido, pues la enfermera es la encargada de tomar la antropometría del recién nacido. Lo pesa, tiene que estar un bebé desnudo, la balanza bien calibradita, la talla, de preferencia con un tallímetro de madera, donde se puede estirar bien, la cabecita apoyarse bien fija en un lado y las piernas bien estiraditas, ¿no? Porque a veces cuando enfermería toma con 1 centímetro de la cabeza, el vértice, y lo va doblando, pues ahí no es tan exacta la talla, ¿no? Y la talla tiene un promedio más o menos en general, de 50 más menos 2. Bueno, acá en esta literatura un puesto de 47 a 54. Y también esto lo podemos ver en unas tablas de percentiles, ¿no? De los recién nacidos. Perímetro cefálico igual, 35 centímetros más menos 2, el perímetro torácico de 32 a 33 y el abdominal de 31 a 33. Entonces, la clasificación del peso de acuerdo a la edad gestacional, se habla de pequeños para la edad gestacional. Cuando mirando las tablas, como les digo, de percentiles, el peso está por debajo del percentil 10. Adecuado para la edad gestacional, cuando el peso está entre el percentil 10 y el 90. Y grande para la edad gestacional, cuando está por encima del percentil 90. Ustedes no deben confundir con macrosomía, ¿no? Macrosomía es un término, es un término académico, ¿no? Pero no está dentro de digamos, la clasificación internacional de enfermedades tampoco. ¿Qué es macrosomía? Macrosomía es todo niño que pesa más de 4 kilos. Pero si nosotros tenemos un niño de 38 semanas y de repente está por encima de 3,800, por encima del percentil 90, ya es un niño grande para la edad gestacional, sin que sea macrosómico, ¿no? Eso, porque muchas veces lo ven que pesa por encima del percentil 90 y ya le ponen macrosómico, ¿no? No es correcto. Macrosómico es cuando pesa más de 4 kilos, no se olvide. Hay otra clasificación también de los recién nacidos de acuerdo a su peso. Generalmente se clasifica recién nacidos de bajo peso cuando su peso está a menos de 2.500 gramos. Y de muy bajo peso al nacer cuando el peso está entre 1.000 y 1.500 gramos. Y los niños minúsculos o extremadamente con peso bajo para la edad gestacional son aquellos que pesan menos de 1 kilo, ¿no? Generalmente la mayoría de los recién nacidos prematuros extremos o aquellos que son muy chiquitos están dentro de este peso, ¿no? Y los macrosómicos, como les digo, aquellos que pesan más de 4 kilos. O sea, no se olviden, peso adecuado, peso bajo menos de 2.500, peso muy bajo, los de 1.000 a 1.500 y extremadamente bajos, menos de un kilo. Entonces, lo primero que vamos a observar en hacer un examen físico de un recién nacido, vamos a ver su postura o su actividad o su actitud, ¿no? Generalmente un recién nacido está despierto, se dice que está en estado de alerta,
y está activo, mueve sus piernas, mueve sus bracitos, ¿no? Eso nos está indicando que tiene un buen tono muscular también. Y cuando está en reposo, pues igualmente sus extremidades están flexionadas. Como les digo, tiene un buen tono. Y si es que ha nacido bien, con un buen Apgar, ¿no? Porque si este niño ha nacido, pues sí, deprimido, que se le ha tenido que hacer RCP, que es reanimación cardiopulmonar, probablemente puede estar un poco hipotónico, ¿no? Ahora, la postura también está influenciada por la posición que haya tenido dentro de la cavidad uterina, ¿no? Supongamos que es un niño que está en podálico, pues y que es de nalgas puras, pues va a tener las piernas hiperextendidas, ¿no? En cuanto al color de la piel, generalmente apenas nacen, los niños pueden tener acrocianosis, o sea, cianosis de las manitos, de las uñas, y eso es normal, ¿no? Esta acrocianosis se menciona que puede estar presente incluso las primeras 24 horas de vida. Los niños también pueden estar bañados con una grasita, ¿no? Generalmente de color blanca, si el líquido amniótico ha sido claro, porque si ha sido un líquido meconial, pues esta grasita va a estar amarillenta o verdosa, ¿no? Entonces, esto se llama unto sebáceo. Entonces, el unto sebáceo comienza a producirse, digamos, a partir de las 36 semanas. Cuando ya vayan acercándose a término, por decir 40 semanas, ya solo tienen el unto sebáceo en las axilas, en la ingle, ¿no? Después el niño está pues sonrosado. Si el niño es un post-maduro, o sea, más de 42 semanas, pues la piel va a ser también, ya no va a haber unto sebáceo, la piel va a ser seca, de repente resquebrajada, con descamación purpurácea, o a pequeño, o a gran colbajo, ¿no? Eso es producto de una insuficiencia placentaria. Generalmente la temperatura de un niño recién nacido es de 36 a 36,8 grados centígrados. Por debajo de 36 ya estaríamos pensando que este niño puede estar haciendo hipotermia. Ahora, los recién nacidos también presentan un pelito fino en los hombros y en el dorso. Mientras más madurito es, pues este pelo va disminuyendo en cantidad, pero si es de un prematuro de 36, de 35, ya este vello es bien más abundante. Generalmente los recién nacidos, esto es el vellito fino que les digo, generalmente también presentan estas manchas en el dorso o en la región sacro, o también algunas veces en las extremidades son las manchas mongólicas, que son verde, generalmente en verde violáceo o azul pizarra, dicen otros. Y lo único que significa esta presencia, que es un depósito de melanina, ¿no? Y también es algo transitorio, cuando está localizado en estas partes, y desaparece. Si está en otras partes, por decir, en grandes manchas así que parecen mongólicas en los brazos, en las piernas, de repente estamos hablando de una melanosis pigmentaria. Es otra cosa. El niño también cuando nace puede tener unas manchitas rojas en los párpados, en la frente, en la nariz, en la región nasolabial y en el occipucio. Esos hemangiomas son planos y también tienden a desaparecer, ¿no? Ahora, cuando un niño ha tenido una circular ajustada de cordón al cuello o ha habido una extracción dificultosa de hombros, porque significa que se atracaron los hombros y la obstetriz está que jala el cuello, jala como que estuviese ahorcándolo, entonces, ¿qué pasa? Después el niño presenta eh, mancha, la máscara equimótica, o sea, media violácea la cara, y puede estar acompañado de petequias. Entonces, un niñito también un recién nacido, cuando lo vemos demasiado colorado, rojo, si este niño ha recibido mucho oxígeno porque lo hemos reanimado, entonces puede ser por hiperoxia, ¿no? Puede estar bien rojito, que sea aspecto pletórico que llamamos, o rubicundo.
puede ser por oxígeno, puede ser que tenga demasiados glóbulos rojos, o sea, la sangre muy espesa, como yo les digo a los padres, para que me puedan entender, pues esto hablamos de policitemia, ¿no? Ahora, la ictericia. Si la ictericia, eso también lo van a revisar, me parece ustedes. Generalmente es, digamos, el ojo humano lo aprecia cuando, sobre todo ojo bien entrenado, cuando pues, está por encima de 5 miligramos por ciento. Ahora, si nosotros revisamos la historia clínica y vemos que el niño es A o es B y la mamá es O la mamá es negativa y el bebé es positivo, pues ya tenemos que pensar en una posibilidad si aparece una ictericia en las primeras 24 horas, que es una ictericia por hemólisis en consecuencia patológica, ¿no? Ahora, la ictericia también se puede acentuar o prolongar, sobre todo cuando es a predominio indirecto, nos puede ser como consecuencia de una infección de Torch. A un niñito cuando no oxigena bien sus pulmones, puede ser un niño que tenga un cuadro respiratorio y se pone cianótico, o cuando es un niño cardiópata, ¿no? También puede presentar cianosis generalizada en este caso. Y si un niño acá es un niño ictérico, acá un poco rubicundo y acá un niño cianótico. Si un niño está pálido, pues tenemos que pensar que de repente el niño está con anémico, hipovolemia, o está en shock o tiene una enfermedad hemolítica. Y el tinte verdoso, pues como ya les dije, a veces cuando hay sufrimiento fetal se elimina meconio dentro del útero y como que se dice, se embarra, se mezcla con el unto sebáceo y el niño parece medio verde. Ahora en la cabeza. La cabeza también, generalmente medimos el perímetro cefálico por encima de acá de las cejas, en la parte más prominente frontal, hasta acá, hasta el occipucio. Esa es la forma de medir un perímetro cefálico. Que ya les dije, ¿no? Más o menos es un promedio de 35 más o menos 2. Cuando la mamá está en trabajo de parto, pues puede haber un modelaje de la cabeza para acomodarse sobre todo cuando pasa por el estrecho inferior. Las suturas se cabalgan. Se menciona que hay cabalgamiento de primer grado, de segundo grado y tercer grado, ¿no? El de tercer grado es cuando apretamos la sutura que está cabalgada, que generalmente es la frontoparietal, y no se descabalga. Si es de segundo grado, la apretamos con cierta presión, pues se va a descabalgar. Y de primer grado, pues desaparece rápido. Ahora, cuando un niño nace de un parto podálico, generalmente tiene esta forma de cabeza, ¿no? Con el diámetro antero-posterior un poquito más grande que el transversal. Esta es una cabecita normal. Ahora tenemos acá la fontanela anterior, por acá tenemos la fontanela posterior. Vamos a verlo, me parece que en la siguiente diapositiva. Entonces la fontanela anterior tiene una forma romboidal. Ustedes están viendo acá. Más o menos tiene un diámetro de 1 a 4 centímetros y su cierre se produce entre los 9 y los 18 meses. No se olviden esto porque siempre les preguntan en el examen. Y la posterior es la que está en la unión de los parietales con el occipital. Es puntiforme y es de 1 centímetro. Es importante cuando nosotros palpamos la cabeza, no solamente vamos a ver digamos, el cabalgamiento, si es que hubiese un capo, si hubiese un cefalohematoma, etcétera, sino también ver cómo están las suturas. A veces no están cabalgadas, pueden estar muy separadas. Si están muy separadas, entonces en consecuencia, cuando están muy separadas las suturas, la fontanela también es mucho más amplia. Y en ese caso tenemos que pensar y el perímetro cefálico está por encima de lo normal, por encima de 37, tenemos que ver las curvas en las tablas para ver si es una cabeza muy grande. Y si va asociado con separación de suturas y fontanela amplia, tendríamos que descartar la posibilidad de que sea una hidrocefalia, ¿no? Entonces la posterior se cierra precozmente a los 2 meses.
Entonces, se habla de una macrocefalia familiar, puede ser podhidrocefalia también, porque familiar, porque a veces uno piensa, no, este niño cabezón, medio raro, ¿qué tiene, no? Entonces, ay, estamos pensando en hidrocefalia, y resulta que el papá es así, medio cabezón. No es enano, porque en los enanos acondroplásicos ustedes han visto que tienen cabeza grande, ¿no? Y patitas chuecas. Entonces, esa es la acondroplasia. Entonces, acá están mirando una cabeza grande. Probablemente este es una hidrocefalia. La microcefalia, lógicamente, también está por debajo de los percentil 10 de la cabeza y va acompañado, por decir, de un retardo de crecimiento intrauterino, con un peso también por debajo del percentil 10, porque todos estos niños que tienen TORCH generalmente son infecciones que se producen en el primer trimestre, en consecuencia hay un retardo de crecimiento intrauterino temprano. Entonces hay que pensar en este caso de niños con cabeza chiquita y con retardo de crecimiento, pensar que puedan tener esa enfermedad de TORCH, que ustedes ya saben qué es, ¿no? Son varias enfermedades, uno es un acrónico esto. O que tengan una cromosopatía, ¿no? Puede ser la cromosopatía 13, la 18, o que la madre sea digamos, alcohólica. Las fontanelas amplias, como ya les dije, también puede verse en pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿no? Pero tenemos que ver otras características también del hipotiroidismo. Un llanto ronco, una piel seca, una hernia umbilical, tantas cosas que nos hacen pensar en hipotiroidismo. Ahora es una parte del estudio de tamizaje neonatal descartar el hipotiroidismo, ¿no? En la cara. En la cara lo que vemos con bastante frecuencia son unos puntitos blancos en la nariz, que es el milio nasal. Y también el milio nasal es un parámetro, es un carácter secundario del test de Asher. Si está presente, significa que es un niño maduro a término. En los prematuros no se ve este milio nasal. Ahora, los recién nacidos generalmente son unos respiradores nasales. En la boca podemos encontrar estos puntitos blancos que se llaman, ¿no? Las perlas de Einstein, que son, que generalmente, como les digo, están en las encías y son lesiones queratóxicas. Hay algunos niños también que pueden nacer con dientes. Estos dientes pueden estar cubiertos por una membrana en forma de un quiste dentario o de repente ya con dientes, ¿no? Y generalmente estos también se caen y después solitos se pueden caer, ¿no? Yo recuerdo una vez que se hizo la interconsulta a odontología y querían sacarlos. Yo decía, ¿qué tiene este dentista? No saben. Ya, entonces pueden nacer también con dientecitos, ¿no? Pero no, el único problema va a ser para la madre porque como tiene dientecitos, pues al momento que va a succionar la tetita, pues le va a morder el pezón y le va a hacer doler. En los ojos. Realmente inspeccionar los ojos de un recién nacido es un poco difícil porque a veces si ha sido un parto normal o un parto por cesárea, pero ha sido una extracción dificultosa, también puede haber por cesárea, los partos generalmente están edematosos y el niño no abre los ojos. Entonces se nos puede pasar desapercibido una catarata congénita que de repente cuando viene a su control recién lo vemos, ¿no? La catarata congénita es cuando hay una lesión blanca del cristalino. Cuando hay colobomas del iris, bueno, yo nunca he visto esto, puede ser adquirido o hereditario y está presente también en el síndrome de Treacher-Collins. Puede haber también leucoria, o sea, una imagen blanquecina en el globo ocular y está relacionado con la presencia de retinoblastoma congénito. En el cuello, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el cuello? Generalmente en el recién nacido es aparentemente un cuello corto, simétrico. Puede haber un poquito de asimetría cuando hay un asincletismo, o sea, esto debido a una postura que ha tenido el feto dentro de la cavidad uterina. Y da la impresión de que incluso que tiene hipoplasia de todos los músculos de acá submaxilares. Pero eso es transitorio.
Hay que también observar la movilidad, hay que hacer el reflejo tónico del cuello, ¿no? Ver si está aumentado de volumen. Entonces, ¿qué hallazgos anormales podemos encontrar en el cuello? Podemos encontrar una tortícolis congénita, la cabeza inclinada hacia un lado, con rotación hacia el lado contrario de la lesión. Por ejemplo, si este está hacia el lado derecho, pues la lesión debe estar acá en el lado izquierdo. Y es una alteración del músculo esternocleidomastoideo. Cuando hay una piel redundante nucal, esto generalmente así bien grosero, lo podemos ver más frecuentemente cuando hay síndrome de Turner y a veces también el síndrome de Down. Si digamos, esta piel redundante en el cuello lo vamos acompañado con un edema de pies, pues eso como que nos va a orientar que puede ser un síndrome de Turner. Hay otras lesiones en la línea media. Puede ser conductos del tirogloso, un bocio congénito, o puede ser, cuando es lateral, puede ser un higroma quístico, o puede ser también un hematoma del esternocleidomastoideo. En los pabellones auriculares tenemos que ver qué es lo que es, digamos, la posición del pabellón auricular, si está normal o está anormal, o sea, si podemos, porque muchas de las cromosopatías se asocian con implantación baja de los pabellones auriculares, ¿no? Esto es algo normal. Entonces, si nosotros pasamos una línea imaginaria por el ángulo interno del ojo y en el tercio superior del pabellón auricular, decimos que este es un pabellón auricular normal. También tenemos que ver si este pabellón auricular está íntegro, porque a veces está la oreja plegadita y es los niños coritos que decimos, ¿no? Que casi no tienen pabellón auricular y en consecuencia tampoco hay conducto auditivo externo. Entonces, si los dos pabellones están ahí presentes y están en esa posición, y el conducto está permeable, pues es algo normal. Pero si nosotros encontramos estos apéndices preauriculares o estas fositas preauriculares, que son unos restos de las estructuras branquiales embrionarias, entonces muchas veces se pueden asociar a malformaciones renales y urinarias, ¿no? Se menciona que puede ser hasta 2%, ¿no? Entonces, como ya les decía, si esta línea imaginaria está por encima del pabellón de la oreja, pues estamos hablando de una pabellón auricular de implantación baja. Y generalmente va asociado con alteraciones cromosómicas, ¿no? Del 13, el 18, el 21. Y también con el de Treacher-Collins. En el tórax. Ahora ya otra vez recordamos el perímetro torácico. El perímetro torácico es de 33 a 34 centímetros. La frecuencia respiratoria normal de un recién nacido es de 40 hasta 60. Cuando pasa la frecuencia respiratoria de 60, pues estamos hablando de polimnia. Y cuando observamos el tórax, también tenemos que ver las clavículas. Las clavículas son fáciles de palpar todo el trayecto, ¿no? Ahora, si este niño ha nacido de un parto normal, que ha habido una extracción dificultosa de hombres, que está anotado en la historia clínica, pues si yo veo eso, que ha habido extracción dificultosa de hombros, tengo que al día siguiente me toca examinar a este niño en puerperio, en alojamiento conjunto, pues tengo que revisar las clavículas, porque puede haber, digamos, lesión de la clavícula, que es dentro de las lesiones óseas por traumatismo obstétrico es bastante frecuente la fractura de clavícula. Entonces, en manos también expertas, uno ve y no se palpa, digamos, la continuidad de la clavícula, o está tumefacta, está hinchada, o ya en casos extremos, cuando está cabalgada, pues apretamos un poquito y hay crepitación, ¿no? Ahora, en cuanto a las glándulas mamarias, también tenemos que verlas, ¿no? Si de repente si la vemos que está hinchadita y la palpamos y apretamos y sale leche, pues sí, es algo transitorio también que puede presentarse tanto en recién nacidos de sexo masculino como de sexo femenino. Y
es por el flujo estrogénico, ¿no? Por las hormonas que le pasa a la madre. Se menciona que el nódulo mamario es bastante impalpable, casi se puede decir, en los recién nacidos prematuros, en los recién nacidos desnutridos o de retardo de crecimiento intrauterino, porque no tienen casi grasa, ¿no? Estos niños. Entonces, el tórax tiene una forma cilíndrica como un barril. El diámetro antero-posterior es muy similar al transversal. Las costillas son horizontales. Es bastante frecuente observar un apéndice sifoides prominente, como yo les digo a las mamás. Se parece así como la pechuga de pollo, porque como es cartílago, no está osificado, se separa a veces, ¿no? Y las mamás preocupadas, preguntan qué es eso. Entonces, cuando es un recién nacido mayor de 36 semanas, pues va a haber un nódulo mamario palpable, ¿no? Eso también está en el test de Asher, ¿no? En el otro de Capurro también está ahí. Cuando es mayor de 34 semanas, lo que es visible es la areola. ¿Qué hallazgos anormales podemos encontrar? Es lo que les decía, ¿no? Una congestión mamaria, la leche de brujas que mencionan, y es por un flujo estrogénico. También es algo transitorio. Los hallazgos anormales, lo más frecuente que podemos encontrar de repente una deformidad de la caja torácica a nivel del esternón, pues un pectus excavatum, un carinatum, o sea, prominente, una hipoplasia o agenesia de algún músculo pectoral, los pectorales mayores, y generalmente estos se encuentran en el síndrome de Poland. Yo en toda mi carrera he visto solo un síndrome de Poland cuando era residente. Y como no hay ausencia del pectoral mayor, pues tampoco hay un hueco de la axila bien formado, ¿no? Casi no hay hueco de axila. O un tórax pequeño cuando hay una hipoplasia pulmonar, ¿no? En los pulmones, generalmente es una respiración generalmente abdominal. Es irregular. Es simétrico en cuanto a la expansión. Generalmente, cuando vamos a examinar así los pulmones, primero tenemos que ver la inspección. Cómo está respirando, contar la frecuencia respiratoria, porque si nosotros ya metemos la mano para examinar y el niño ya, digamos, reacciona con estímulos, llora de repente, y puede que respire más rápido, ¿no? Puede que presente retracciones sin que esté con distrés respiratoria. O sea, siempre para examinar la parte respiratoria, primero observación, el reposo. El corazón, los latidos cardíacos también son los más altos que hay entre la categoría del ser humano, ¿no? En la etapa neonatal. Todo es más alto, menos la presión arterial. Tiene una frecuencia cardíaca de promedio de 140 más menos 20, o sea, va de un rango de 120 a 160 latidos por minuto. Y el ápex lo palpamos, el choco de punta a nivel de entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Puede haber un soplo sistólico y eyectivo transitorio en las primeras 24 horas. Pero si este soplo permanece después de las 24 horas, pues amerita un estudio. De repente hay, por decir, una persistencia del ducto arterioso, un CIA, un CIB pequeño. Y que estas son unas cardiopatías, cuando son pequeños son cardiopatías acianóticas, ¿no? La mayoría de estos defectitos pues tienden a cerrarse en la primera semana de vida. En cuanto al abdomen, el perímetro abdominal es de 32 a 34 centímetros, acá me faltó el 4. En las primeras horas puede estar ligeramente excavado, sobre todo porque no ha habido dilución de aire. También se puede haber un abdomen excavado cuando hay una hernia diafragmática. Todos los intestinos están metidos en el hemitórax izquierdo y el abdomen está excavado, por eso tenemos que ser bastante observadores. Generalmente después el abdomen del recién nacido es de aspecto globuloso y tenemos que observar también el ombligo. Si no ha habido sufrimiento fetal y el líquido ha sido claro, pues el cordón va a ser la gelatina de Wharton, el amnios, va a ser blanquito, ¿no? Pero si el niño está con sufrimiento fetal, pues este cordón va a ser también verdoso, va a estar impregnado.
¿Qué es lo que vamos a encontrar en el cordón? Tres vasos sanguíneos, dos arterias y una vena. Entonces, cuando encontramos una sola arteria, puede estar asociado también a malformaciones renales, ¿no? Síndrome de arteria umbilical única que dice. Ya me pasé ya por dónde estaba. Ya. También es importante examinar acá el ano y el recto, ¿no? Y mencionamos acá que la primera deposición que elimina el recién nacido es el meconio, que es la caquita que trae desde que estaba en el útero. Después va cambiando a verde amarillento y al tercer día, si el niño está comiendo bien, pues va a ser ya de color amarillito, así como yo les digo a las mamás que parece una crema de zapallo. Si el bebito por alguna causa ha estado en reposo gástrico, no ha llegado, digamos, una alimentación enteral, pues no va a haber mucho peritonitismo intestinal y entonces va a demorarse más en la eliminación de meconio. Otra cosita que me olvidaba decirles que el cordón generalmente se cae en promedio a los 7 días. Hay niños que se les cae al quinto día y hay niños que se demoran en caerse hasta los 10, 12 días. Ahora, esto está influenciado en que la demora de la caída es en que de repente la mamá cuando lo baña lo tiene remojando mucho tiempo en el agua, más de 5 minutos, entonces el cordón se remoja y lógicamente se demora más en caerse, ¿no? Entonces, cuando apenas nace el niño también, la enfermera siempre debe tomar la temperatura rectal. Esto para ver si está el ano permeable. Ahora, ¿qué hallazgos anormales podemos encontrar? ¿Qué otros hallazgos podemos encontrar normales en el lodo, ¿no? Generalmente la pared es tensa, lisa. Puede haber una diastasis de rectos, ¿no? También es algo transitorio, pues generalmente más frecuente en los prematuros y en los niños de raza negra, pero también es algo transitorio. Hay una debilidad acá de los rectos anteriores abdominales. Y el hígado, si palpamos el hígado, generalmente está a 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho, línea medio clavicular, también esto es normal a esta altura. Y puede palparse en un pequeño porcentaje de niños la punta de vaso. Ahora, si nosotros estamos pensando en masas abdominales, la más frecuente pues son la hidronefrosis congénita y una serie de tumoraciones que pueden presentar acá, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad quística renal, trombosis de la vena renal, tumor de Willis, ya bueno, eso es cuando presenta alguna otra complicación y nosotros comenzamos ya a ampliar el estudio y podemos llegar a identificar estas patologías, algunas de estas patologías. Ahora, también en la pared abdominal puede haber digamos, un defecto de la pared abdominal, se produce un onfalocele, ¿no? En donde acá está cubierto por el amnios y lo que vemos acá es todas las heces intestinales están metidas ahí, incluso a veces puede contener vísceras macizas como el hígado o parte del estómago. Generalmente en un 67% de los casos está asociado a la presencia también de anomalías cromosómicas como trisomía 13, 18, 21 o asociado a otras malformaciones cardíacas o gastrointestinales. La mortalidad también es bastante alta, 30%. Esto es casi muy similar al anterior, pero la única diferencia es de que no está cubierto por nada. Esto se llama gastrosquisis, o sea, igual salen toda la componente abdominal, las heces intestinales, a veces puede salir el estómago también, el hígado, pero no están cubiertos con nada. Generalmente está localizado en la parte derecha del cordón umbilical. Puede estar relacionado con una atresia intestinal primaria y tiene una mortalidad de un 10%. Ahora también puede haber presencia de una hernia umbilical, esto es más frecuente también. Bueno, los niños recién nacidos por naturaleza son pujones, ¿no? Pujan por un reflejo cuando van a hacer la caquita, no es que estén estreñidos, pero son pujones. Entonces, como ya les dije,
La diastasis de recto es más común también porque hay una debilidad de los músculos rectoabdominales anteriores en los prematuros, pues también acá en los prematuros es más frecuente esta hernia umbilical, que es una tumoración blanda, reductible, a veces pueden tener contenido intestinal, porque uno pone el estetoscopio y se sienten los ruidos hidroaéreos. Bueno, a estos niños hay que hacerle pues, de consulta al cirujano, pero a veces ellos dicen hay que esperar. Bueno, a veces se puede, tanto que se mete el intestino ahí a la hernia, puede haber proceso inflamatorio y puede haber sinequia después, ¿no? Y se convierte en una hernia encarcerada. Pero bueno, eso ya es criterio del cirujano. Entonces, la hernia se produce, pues lógicamente, cuando hay una debilidad o oclusión incompleta del anillo umbilical, ¿no? Contiene priplon y raramente intestino delgado. Bueno, yo he encontrado intestino delgado porque yo encuentro ahí los ruidos hidroaéreos, entonces intestino delgado. De cuanto a los genitales, tenemos que observar los genitales, que eso también está en el test de Bala, en el Kapur, en el Asher, ¿no? Generalmente en los genitales masculinos, cuanto más maduro es el niño, pues está más pimentado también el escroto. Generalmente la bajada de los testículos se produce en el tercer trimestre, o sea, testículos descendidos. El tamaño del pene es variable, pero les digo que se habla de micropene cuando está menos de 2 centímetros, pero hay que saber examinar esto, ¿no? Hay que retraer la grasita de la región pubiana para ver el tamaño real. Cuando es un niño gordito con mucha grasa en el pubis puede parecer que tiene un micropene, pero no es así. A veces se habla también de una fimosis fisiológica cuando hay dificultad para retraer un poco el prepucio, pero tampoco hay que observar. En cuanto al sexo femenino, generalmente cuando es un recién nacido término, pues los labios mayores cubren completamente a los labios menores y el clítoris. También puede haber una secreción blanquecina, mucosa o también así como una especie de reglita, pseudomenstruación, a veces con coágulos y a veces con resquitos de sangre. Eso también se debe por el flujo estrogénico materno, ¿no? A ver, vamos a apurarnos. Generalmente las caderas tienen que, al abducir, son simétricas y tenemos que hacer las maniobras de Barlow y Ortolani y generalmente son negativas en una cadera normal. Y los miembros superiores e inferiores tienen que ser simétricos, móviles, ¿no? Acá tenemos las maniobras para descartar la luxación congénita de cadera. Agarramos, bueno, esto tiene que ser más objetivo cuando examinamos a un niño, ¿no? Porque acá tenemos una idea nada más. Se luxa la cadera y en caso de anomalía se produce un clic por la salida de la cabeza, digamos, de la cabeza del fémur del acetabulum, ¿no? Que es la concavidad del hueso de la cadera. 10% de los recién nacidos presentan este clic positivo, ¿no? Y en este caso le podemos indicar su uso de doble pañal, ¿no? En cuanto al neurológico, tenemos que ver la simetría de los movimientos, de la postura, de lo que hablamos inicialmente, de la actitud en que está el niño en la posición de triple flexión, el tono muscular y las respuestas al ser manipulado. Podemos hacer las maniobras para detectar los reflejos arcaicos, como el de Moro, que el niño está echado en la cuna, le damos un golpecito y el niño ¡pam!, va a estirar las manos, los bracitos y pueden coger las piernas, ¿no? Podemos ver la presión palmar, la presión plantar, al poner uno de nuestros deditos, el niño va a apretar nuestro dedo. El de búsqueda, al pasar por la boca acá, el niño nos va a seguir como cree que es el pezón y va a tratar de morderlo, ¿no? El reflejo de succión, de eglusión, de la marcha automática, el niño lo agarramos, digamos, de acá de las axilas, del tórax, y lo paramos y el niño como que quiere dar pasitos, ¿no? Los reflejos primitivos, como les digo, arcaicos, son el de Moro, la presión palmar y plantar, la marcha automática, la búsqueda, etc. Entonces, lo que les digo, ¿no? Nosotros hacemos un golpe, bueno, acá lo han cargado al niño, pero si lo está en la cunita echadito, hacemos un golpe y el niño va
estirar los brazos y coger las piernitas. Y está completo desde las 32 semanas de gestación. Igual acá ponemos el dedito y vamos a ver el reflejo de que aprieta el niño, ¿no? Y que tiene un buen tono muscular. Igual le pasamos por el pie y la planta del pie igual la va a encorvar. Otro reflejo primitivo, como les digo, es este de la marcha automática. Lo agarramos del todo, lo paramos y el niño como que quiere caminar, ¿no? Y el reflejo de succión que está presente a partir de las 34 semanas, bien coordinado, succión, deglución. Mientras más prematuros es, puede haber succión, pero no está coordinado con la deglución, ¿no? Este es el de la búsqueda que les digo, que uno pone el dedito acá y está como que el niño nos quiere comer el dedito. Listo, y con esto acabamos. La columna, también tenemos que examinar la columna. Generalmente las malformaciones están a nivel de la región lumbosacra. Puede haber meningoceles. No, la mayoría de meningoceles los encontramos así, cubiertos con piel. Otras veces está cubierto con una piel muy delgada. O de repente no hay nada, acá todo está aparentemente bien y a la parte final de la columna vertebral encontramos una fosita, ¿no? Una fosita y si sospechamos que tiene una espina bífida, tenemos que pedir una radiografía de frente y lateral. Entonces, dentro de los meningoceles, estos son más frecuentes. ¿Aló? Estoy en clase. Dentro de un ratito, de 5 minutos. Bueno, entonces, esto es poco frecuente, pero sí lo podemos encontrar, ¿no? Meningoceles, que estos niños también tienen que ser ya manejados por el neurocirujano. Así que acabamos, creo que en punto. Bueno, esto es todo lo que quería mencionarles. Bueno, cuando hay práctica presencial se puede uno ampliar y a veces los niños presentan muchas cosas que no es igual presentar en diapositivas. ¿Alguna pregunta? ¿No han venido todos los estudiantes a la clase? ¿Alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. En cuanto a la leche de brujas y esa regla Primero que... te identificas. Ok, soy Adriana